Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando la clase de hoy, miércoles 13 de mayo, ya casi llegando pues a final como de la asignatura. Entonces, nada, vamos a ver pues qué temas nos atañen pues, como el día de hoy. Tenemos entonces la semana 13. Digamos, el tema pues como principal es el pensamiento estratégico, pero a partir de el entorno socioeconómico, pero digamos desde una perspectiva distinta, es decir, el entorno socioeconómico ya de cierta forma lo abarcamos cuando hablamos entonces de un entorno en general y un entorno específico, de cierta forma los vamos a mencionar, pero hoy nos vamos a concentrar, digamos, desde otra particularidad de ese entorno, desde la economía empresarial, desde la incertidumbre y el riesgo y desde la responsabilidad social empresarial. Digamos, otros elementos que también hacen parte, por así decirlo, de ese entorno como tal. Listo. Tenemos entonces un entorno socioeconómico. Miren, digamos, esta imagen, supremamente interesante en términos de qué, la empresa y el bienestar social. Entonces, digamos, ese entorno socioeconómico que nos vamos a enfocar el día de hoy es más desde este aspecto de bienestar. De hecho, por eso uno de los temas, digamos, como finales es la responsabilidad social empresarial. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre cuando hablamos desde, listo, empresa, un entorno socioeconómico, pero también un bienestar social? Aquí tendremos que, bueno, hacer un recorderis de, digamos, los elementos que si bien hablamos en algunos momentos sobre ese entorno socioeconómico, ¿cierto? Entonces, ese entorno económico estaba demarcado por unos elementos sociales, económicos, políticos, ambientales, tecnológicos, ¿cierto? Entonces, parte desde unos elementos fundamentales o puntuales de los cuales compite la organización en un entorno en particular, ¿cierto? Sin embargo, teníamos otro entorno que es como el interno, en términos de qué, proveedores, clientes o consumidores puntualmente. Estos son, digamos, de cierta forma más cercanos a nosotros, ¿cierto? Y desde el manejo interno, pues que le damos a estos elementos en términos de la organización. Cuando hablamos, entonces, digamos, el entorno, digamos, general o específico implica estos puntualmente, pero aquí estamos hablando socioeconómico. Entonces, a ver, este ya está, digamos, de cierta forma mucho más particular. ¿Qué se les ocurre en este entorno socioeconómico? ¿Qué sería? ¿Qué aspectos involucraría? ¿Quién me dice? Hacer breve como soluciones sostenibles. Soluciones sostenibles. ¿Qué más? Entonces, toca pues como definirlo a grandes rasgos, qué será este aspecto socioeconómico primero, ¿cierto? ¿Qué podrá hacer este aspecto socioeconómico? Miren, acá ya no estamos hablando del entorno general, sino de un entorno ya muy específico, ¿cierto? Entonces, el socioeconómico, recordemos cuando hablábamos del entorno económico de las organizaciones, qué aspectos puntuales se estudian allí, qué elementos del entorno socioeconómico en general que se les ocurra, piensen en el trabajo cuando lo hicieron. Profe, las características demográficas, no. Listo, características demográficas, súper interesante. ¿Qué más? Ojo, porque aquí hay algo importante que dice la compañera. Si bien entonces aquí hay un aspecto económico, también hay un socioeconómico, es decir, en términos de las personas, cuál es el comportamiento. Pero entonces aquí viene otro elemento puntual. Si bien entonces, si lo miramos desde la perspectiva de las personas,
o del comportamiento de las personas en este aspecto socioeconómico, ¿qué me podrá interesar de su comportamiento? Ay, por Dios, no, no tantos, ni que fueran por Dios las 6 de la tarde, más que despiertos. Repita la pregunta, profe. Chicos, la compañera nos hizo, digamos, un limitante o delimitante en términos de ese aspecto socioeconómico y nos decía, bueno, este estudia el comportamiento de las personas desde cierta perspectiva, sí, pero ¿qué me interesará saber de esas personas puntualmente? Profe, de pronto como los hábitos como consumidores que tienen, de pronto lo que compran, en qué mercado se mueven, no. Listo, supremamente interesante. Entonces, ¿qué compran? ¿En qué mercados? Algo más profundo de eso, además, qué nivel socioeconómico tienen, qué nivel cultural, qué nivel académico, probablemente qué tipo o nivel de ingresos tiene esa persona, ¿sí? Entonces, miren que, claro, estoy estudiando, digamos, unos hábitos, pero también en términos económicos y financieros, cómo funciona esa persona, ¿cierto? Si bien entonces la compañera también decía cómo compra, en qué momentos, en qué situaciones, en qué lugares. Entonces miren que eso me va dando una característica puntual de las personas como tal. Eso, bueno, lo voy a dejar al ladito porque ahorita lo voy a retomar para hablar sobre ese bienestar entonces social. Resulta que entonces también desde el aspecto económico hay otros elementos que por eso les decían que recordaran el trabajo cuando hicieron ese aspecto. Bueno, aunque ustedes no hicieron, yo creo que mucha incidencia en el aspecto socioeconómico. Sin embargo, en el económico hay unas variables macroeconómicas que se tienen en cuenta, ¿cierto? Entonces, como la inflación. Por ejemplo, la inflación de cierta forma impacta mucho ese funcionamiento social de las personas. Ya sabemos que entonces, dependiendo si la inflación está alta o bajita, motivar o no al consumo, ¿cierto? Entonces, si el precio generalizado de todos los productos están altos, entonces eso qué implica para mí como empresa si probablemente mi producto no es de primera necesidad, entonces de pronto me va a tocar hacer mayor esfuerzo para que la gente me consuma, ¿cierto? Compre mi producto, ¿sí? Entonces, ojo, así seamos un producto de primera necesidad, por ejemplo, también me va a impactar, porque pese a que puede que sí o sí me compre, probablemente no va a comprar en la misma magnitud. De hecho, ahorita lo estamos viendo con la situación económica actual y es que, pues si bien, por ejemplo, en términos de qué, productos de canasta familiar, es decir, alimentación, sí se estén pues vendiendo, es decir, si se estén transando en el mercado, no significa o no implica que sean la misma magnitud de antes. De hecho, algunos almacenes como el Éxito han emitido que no ha sido el mismo nivel. Y es que, ojo, de cierta forma también existe esta incertidumbre en términos de lo que probablemente pueda suceder en el mercado hacia futuro. ¿Sí? Entonces, miren, muchachos, que es bien importante. Ay, no sé quién nos estará haciendo bulla. ¿Será aquí? Creo que sí. Listo. Entonces, ojo muchachos, será importante tener presente ese tipo de comportamientos. Entonces, mire cómo desde lo económico puede impactar ese comportamiento de la persona como tal. Listo. Ojo, ¿por qué ese comportamiento de cierta forma lo alineamos con lo económico? Bueno, con esos aspectos macroeconómicos, porque claro, de cierta forma sí o sí, pues impactan, pues primero el bolsillo de la empresa, eso siempre va a suceder, pero también ese bolsillo de mi consumidor. Entonces yo también debo ser consciente y determinar en qué instancias impacta el bolsillo de ese consumidor, ¿cierto? Ojo, o bueno, de cierta forma también es una cadena. Tranquila Teresa, aquí ya noté tu asistencia. Listo. Ok, y los que llegaron tarde por ahí veo que llegaron otros, porfa escríbanme para poder tomarles la asistencia y que no les quede la falta.
Listo. Ojo, Diana, ¿qué vas a decir? Que ya llegué, profe. Ave María, me hubiera copiado. No, No, y que el entorno social obviamente influye bastante en todas las características para el consumidor. Realmente nosotros sufrimos mucho las consecuencias. absolutamente. Miren, ¿qué otra variable, por ejemplo, uno dijera, listo, desde lo económico, va a impactar profundamente el bolsillo de la organización y por ende el precio del producto? ¿Qué se les ocurre? Profe, si como empresa yo compro insumos más costosos, obviamente al mercado va a tener un alza del precio o mi poder adquisitivo va a disminuir, porque no va a poder cubrir esa necesidad y voy a recurrir a otro producto de pronto no de tanta calidad o no, pues que satisfaga mis necesidades totales, pero me obliga a migrar a buscar otros productos que sean asequibles. Súper interesante. Y miren, tomándolo más atrás, por ejemplo, ella dice, bueno, si no encuentro los mismos productos, pero supongamos, hablemos de insumos, y bueno, asociándolo pues a ciertas variables macroeconómicas, por ejemplo, el dólar, chicos, supongamos que somos una empresa que compramos materiales en esa moneda, ¿cierto? Entonces, en un momento determinado, pues dependiendo, bueno, si somos importadores, indudablemente esperamos que el dólar esté bajito, ¿cierto? Para que no nos salga muy costosa esa materia prima. Cuando esa materia prima nos empieza a salir muy costosa, entonces, claro, sube el precio del producto y pues ya vemos que entonces, a fin de cuentas, eso entonces se verá reflejado en el precio final para el cliente. Y ojo, debemos tener muy presentes cómo, bueno, o qué tan susceptibles al precio puede ser o no mi mercado, ¿cierto? Eso hay que tenerlo supremamente presente. ¿Qué tan susceptible puede ser mi mercado en términos del precio? A ver, ¿qué otra cosa se me ocurre? Entonces, tenemos inflación, dólar, tasas de interés, aunque las tasas de interés, bueno, de cierta forma afectan más a la organización que en términos, digamos, del consumidor, aunque también vale la pena hacer un stop ahí, porque bueno, si bien puede hacer mayor peso a las empresas en términos de cuánto me cuesta un endeudamiento, también puede ser en términos del consumidor. Miren, cuántos productos o servicios son adquiridos a través de crédito. ¿Sí? A través de tarjetas de crédito. Entonces, sí van a haber algunos sectores que se van a ver sumamente impactados por las tasas de interés. Miren, ¿qué sector se les ocurre que pueda tener esta incidencia? Puede verse muy afectado cuando hablamos de tasas de interés al mercado. Los bancos. Listo, los bancos. Ese es el directamente relacionado, pero ojo, entonces los bancos pues siempre estarán, qué sé yo, digamos, bajo el mando pues del Estado en términos de si suben o bajan las tasas de interés, ¿cierto? Es decir, si a manos de ellos estuvieran, pues entonces siempre estarían, digamos, de cierta forma bajitas para que la gente consumiera más. Sin embargo, ellos no están limitados, o es decir, o ese comportamiento no es individual del sistema financiero, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué otro sector? Porque obviamente el financiero, pues, es el principal, es el directamente, digamos, relacionado, pero otros sectores que a través de esa variable como tasa de interés se vean sumamente afectados o beneficiados en ciertos momentos. Los inversionistas. Los inversionistas, ¿y los inversionistas en qué? O en cualquier tipo de elemento. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿O qué otra idea se les ocurre? Ojo, hay muchos sectores. Profe, Cuénteme. pues directamente el Estado, porque nuestra deuda
externa es en dólares, no es en pesos. Entonces, a relatividad del dólar, si está alto, pues nuestra deuda va a ser más alta. Listo, válida, listo, bien. Ojo muchachos, ese en términos, por ejemplo, del crédito que adquirimos pues pues externamente, igual la compañera pues lo explicó muy bien, entonces aumenta, disminuye dependiendo cómo estemos. Sin embargo, ojo, cuando hablamos de tasas de interés directamente al mercado, entonces podemos hablar de sectores como el de la construcción, ¿sí? Ojo muchachos, es decir, ese sector, ¿cómo funciona? Usted compra su inmueble, es decir, separa su inmueble, paga una cuota inicial por X años, pero cuando llega el momento de que le entreguen su inmueble, ¿qué le dicen a uno? Bueno, usted va, señor fulanito, a pagar su inmueble de contado o va a ir a la entidad financiera a acceder a un crédito de vivienda para pagar el inmueble. Y ojo, generalmente la gran mayoría de personas va al sistema financiero a pedir ese recurso para poder acceder a su vivienda. Entonces, ojo muchachos, porque depende de ciertos momentos. Si bien usted me puede decir, ah, no, pero pues es decir, si yo lo necesito, esté alto o esté bajito. No, pues hay personas que sí paran y piensan o con muy buena anticipación van mirando qué tipo de endeudamiento o a través de qué entidad financiera lo van a hacer. ¿Sí? Ojo, las mismas empresas, cuando van a hacer proyectos de inversión, entonces también determinan cómo están las tasas de interés en ese momento y qué tan apropiado o no sea acceder a ese recurso en ese momento puntualmente o si se espera otro momento a través del tiempo que pueda estar un poquito más favorable. ¿Sí? Miren, entonces será importante determinar digamos, esta imagen que representa cómo desde la organización entonces se hace un análisis puntual de ese consumidor, ¿sí? De ese consumidor, de su comportamiento, de sus necesidades, de sus características y cómo puntualmente a través de mi organización, miren, no solamente de mis productos o servicios, es decir, ese si bien es mi actividad principal y a través de ellos, pues yo genero una satisfacción en el mercado, pues ojalá pueda hacerlo también de otras formas. Entonces, que exista esa retribución en términos de bienestar social. Igual, a medida que vamos avanzando hoy, vamos a ver, digamos, en términos de qué va a estar, digamos, relacionado, ¿cierto? Tenemos entonces, por aquí, el problema es que las actividades orientadas socialmente generan costes y reducen la rentabilidad y las posibilidades de crecimiento de la empresa. Mire, esto también de cierta forma tiene un sesgo, porque yo también puedo determinar qué tipo de actividades, pues bueno, puedo aprovechar para generar no solamente rentabilidad económica, sino también rentabilidad social, es decir, generar un beneficio en dicha sociedad. Ahorita vamos a ver una imagen bien interesante de la gerencia o la gestión basada en el valor, ¿cierto? Entonces, donde dice, ojo, sí, si bien es importante ese elemento económico o de rentabilidad, pues hay que hacerlo a partir también de un sostenimiento de bienestar dentro y fuera de la organización, ¿cierto? Entonces, es importante. ¿Qué más tenemos? No obstante, por su propio interés, en ocasiones las empresas incorporan objetivos sociales, incluso anticipándose a las propias demandas de la sociedad. Acá también hay algo puntual y es que miren, ¿qué será ese anticiparme entonces a esos objetivos sociales? Y ojo, uno puntualmente es, por ejemplo, desde el Estado. Aunque bueno, este no sería anticiparse, sino cumplir pues con unos elementos. De hecho, cuando ustedes hicieron el trabajo y determinaron esos aspectos políticos, legales, es decir, gubernamentales, como los lineamientos que se pueden ejecutar, algunos evidenciaron cómo desde un aspecto ambiental, desde un aspecto social, tienen que cumplir con cierta normatividad, ¿cierto? Por ejemplo, al final que vamos a coger el tema de responsabilidad social, cómo se ejecuta también desde allí,
yo también puedo aprovechar ciertos elementos. Miren, chicos, en algún momento leí un artículo bien interesante sobre cómo, digamos, el que las empresas siguieran ciertos lineamientos de responsabilidad social, bienestar social, y que, ojo, y que pues obviamente publiciten sobre esos comportamientos, cómo de cierta forma también impacta el comportamiento del consumidor. Entonces, miren, estoy impactando de dos formas. Pues primero estoy cumpliendo con unos requerimientos o me estoy adelantando al hecho y lo estoy haciendo, ¿cierto? En mi empaque, en mi publicidad, yo hago reconocimiento sobre ese comportamiento. Y miren, los consumidores somos de cierta forma tan particulares, porque esa es la palabra, somos tan particulares que puede que en la casa nosotros ni siquiera reciclemos o tengamos ese tipo de comportamientos, pero entonces como tenemos esa espinita de cierta forma, cuando digamos hacemos mercado y podemos ver, ojo, porque yo también sé que si la variación en precio pues es muy alta, ahí puede haber una duda, pero si en términos del precio tienen, digamos, están similares, la calidad puede ser similar y uno tenga esa incidencia en términos de socialmente responsable, miren, en ese estudio que leí, la mayoría de las personas prefería comprar esos productos. ¿Sí? Entonces parecía curioso porque entonces como que de cierta forma la gente sentía esa tranquilidad de cumplir con algo en términos, digamos, socialmente hablando. Entonces, miren, si en términos de consumidor se tiene ese impacto, pues entonces imagínense en términos de ventas, en términos de resultado económico. Entonces, por eso les digo que no necesariamente ciertas actividades, digamos, orientadas a ese cumplimiento, pues impliquen, pues, digamos, mayor pérdida, por así decirlo, porque costos sí va a implicar, ¿cierto? Costos o gastos sí van a implicar, pero también pueden permitir absorber mayor parte del mercado. Ojo, si es desde el Estado, probablemente el Estado, ¿qué puede hacer conmigo si cumplo esos elementos? Entonces, me puede favorecer en términos de impuestos, que quede exento en algún momento o por algunas épocas, ¿sí? Entonces, ojo, siempre será importante, digamos, tener presente esa perspectiva. Yo creo que muchas personas realmente también tienen ese sesgo de que siempre va a involucrar una inversión muy grande y no necesariamente sea de esa forma. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? A través de la empresa son conseguidos objetivos macroeconómicos y por esta razón la actividad de la empresa ocupa la atención de los políticos y economistas. Entonces, es pues importante determinar, y bueno, lo veíamos también en esos momentos, cuando ustedes hicieron en la consultoría, por ejemplo, entonces, de qué es la empresa, en qué sector funciona, qué características tiene ese sector, ¿por qué? Porque entonces, como bien decimos, las empresas apuntan de forma constante pues a conseguir unos objetivos, ¿cierto? Y esos objetivos pues van a estar demarcados en términos económicos y financieros, pero que también van a demarcar unos funcionamientos en el mercado. Por ejemplo, de cómo funcionan también ciertas industrias, ciertos sectores, ¿sí? Qué sé yo, miren, por ejemplo, ahorita por eso les hacía la pregunta, por ejemplo, de los créditos o de las tasas de interés, porque hoy en día realmente gran capacidad de consumo de las personas está basada en ese poder, digamos, de acceder a esos recursos. Es decir, no todas las personas tienen los recursos para comprar todo de contado, ¿cierto? Sino que a través del crédito, entonces, consiguen su televisor, consiguen la sala, consiguen la casa, en algún momento consiguen un carro, ¿sí? Es decir, muchos a través del tiempo y de ese elemento, digamos, crediticios que funcionan y consiguen sus cosas. Entonces, está bien analizarlo y miren, ¿por qué? Entonces, ese tipo de comportamientos está, digamos, en la mira de los políticos y economistas. Pues primero, de los primeros, los políticos, pues determinar cómo en esos comportamientos, pues a ver, pues cómo me beneficio,
Recuerden por allá siempre, muchachos, el Estado siempre va a determinar qué tan bien o no me estará yendo, pues porque ya sabemos que el resultado de las empresas, pues el Estado también recibe su parte, ¿cierto? Su tajada. Entonces, ellos, pues a través de normatividad, de impuestos y demás, obtienen también ciertos beneficios de nosotros, de nosotras las organizaciones, de las empresas, hasta de las personas naturales. Recordemos que toda persona natural, al menos que debe hacer cada año y le tiene que... Y ojo, eso es la gran mayoría, porque ahorita pues lo delimitaron entonces en términos de no solamente de activos que tenga, sino de nivel de ingresos de todo el año. Y es entonces, por ejemplo, la declaración de renta, ¿sí? Eso para determinar qué, el comportamiento de las personas, ¿sí? El comportamiento de las organizaciones y cómo si están teniendo, digamos, un beneficio interesante, pues bueno, ellos también cómo pueden aprovecharse de cierta forma, ¿cierto? Y los economistas, pues bueno, ellos en definitiva para determinar tendencias, tendencias de consumo, de compra, comportamiento de los mercados. Miren, ahorita de hecho los economistas deben, es decir, estamos en unas condiciones supremamente atípicas, entonces para ellos esta situación es bien interesante de analizar. Si bien, miren, por ejemplo, bueno, no sé si alguna vez lo han visto, pero por ejemplo, Bancolombia tiene, es que no recuerdo cómo se llama, grupo como de investigación. Ellos sacan informes, muchachos, diarios, semanales, quincenales, mensuales, semestrales. Es decir, ellos de forma constante están sacando informes de cómo está funcionando la economía, el sector o los sectores económicos puntualmente. Es decir, los análisis no están enfocados solo directamente desde el banco, y cómo funciona la banca en Colombia, ¿cierto? Obvio, esa es una perspectiva y siempre será muy fuerte porque es su sector, ¿cierto? Entonces ellos siempre le van a hacer como mayor énfasis a él. Sin embargo, siempre estarán atentos a hacerle un análisis profundo a los demás. ¿Qué más tenemos? En definitiva, la actividad productiva de una nación está constituido por la suma de las actividades productivas de las distintas empresas integradas a ella. Entonces, a eso iba en términos políticos y económicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Ah, bueno, por ejemplo, en este caso, ¿cómo, digamos, en términos país, hablemos de Colombia específicamente, cómo se determina que aporta una actividad económica a un